Bien, jóvenes, vamos a dar factorización. ¿Qué es una factorización? Factorización es transformar o convertir una expresión algebraica, cualquier expresión algebraica, en un producto. ¿Qué significa eso? En otras palabras, yo te puedo dar una expresión cualquiera, por ejemplo, 4x cuadrado más x menos x elevado a 3. Esta es una expresión algebraica. Yo debo convertirlo, esta expresión, a un producto. ¿Y qué es un producto? Una multiplicación. Entonces, primer tema, factor común, monomio. Todos hemos escuchado factor común. ¿Qué tienen en común estos términos? Estos tres términos, ¿qué tienen en común? X, X, X y X. Este es el factor común. Este es el factor común. ¿Y por qué se le llama monomio, factor común, monomio? Porque el factor común es un monomio, es un solo término. No es un binomio ni trinomio. Repito, el factor común es un monomio. Esta vez es la X. Bien. Se tiene que escoger el exponente más chico de estos tres factores comunes que son X. Por ejemplo, X elevado a 2, X elevado a 1, X elevado a 3. 2, el 1 que no lo veo y el 3. ¿Cuál es el exponente más chico? El 1. Así que va el 1 aquí. No es el 0, hay un 1 ahí. Y abro el paréntesis automáticamente. Comienzo la división. 4x cuadrado lo voy a dividir entre el factor común que es x. Hay un 1 aquí como constante, como un constante o coeficiente, también se le llama. 4 entre 1 es 4, x cuadrado entre x es x. En la división, ¿qué pasa con los exponentes de bases iguales? En la división de bases iguales se le restan los exponentes. Eso lo tienen que haber aprendido en octavo grado. División de potencias de igual base. Se repite las bases iguales y se restan los exponentes. 2 le resto 1, entonces da 4x. 4x. Y lo podemos comprobar. 4 por 1 es 4. X por x, x cuadrado. Está bien. Más x entre x. X entre x. Un número dividido entre ella misma, ¿cuánto te da? 1. Ejemplo. 5 entre 5, ¿cuánto es? 1. 10 entre 10, 1. 2 entre 2, 1. X entre x es 1. La respuesta es 1. Y 1 por x da x. Ahí está. Pero usted puede decir, profe, pero no me digo que las bases iguales se repite la base y se restan los exponentes. 1 menos 1, sí, da 0. Pero ustedes saben que toda base que tenga exponente 0, la respuesta es 1. Como lo quieran hacer. Bien, vamos a lo último. X elevado a 3 entre el factor común que es x. Bases iguales, se repite la base, es una división. ¿Qué significa eso? Que los exponentes se restan. 3 le resto 1, 2. La respuesta es, me faltó aquí negativo, la respuesta es x cuadrado. Eso es todo. Transformé o convertí
una expresión algebraica en un producto. ¿Y qué es un producto? Una multiplicación. Seguimos con el factor común monomio. Segundo ejemplo. Este es una expresión algebraica de 3 términos. 1, 2 y 3. Esta es una expresión algebraica. Si yo te digo que tienes que factorizar, ¿qué te quiero decir? Que debes convertir esto o transformar esta expresión algebraica en un producto, o sea, una multiplicación. Bien, ¿qué hay en común entre los 3 términos? AB, AB y AB. Es que los 3 deben tener el mismo factor común. Sería entonces A y B. ¿Qué pasaría si no hubiera existido B aquí, en un término? Entonces, el factor común solamente sería A y A. Solamente el A. Pero ahora no fue ese caso, sino que AB existe para los 3. Abro paréntesis. Bien, de los A, ¿cuál es el exponente más chico? 4, 3 y 2, el 2. De los B, 3, 2 y 1, recuerda eso que no es 0, el 1, entonces es 1. Comienzo la división, vamos a hacerlo aquí mismo. A y A, división. 4 le resto 2, 2. Vamos con B. 3 le resto 1, 2. Ahí está la respuesta. A cuadrado por A cuadrado, A, 2 más 2, 4. Porque si estoy multiplicando, en la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman en la multiplicación. B por B cuadrado, B y B, 1 más 2, 3. Ahí está, perfecto. Menos, seguimos. A y A. 3 le resto 2, 1. B, 2 menos 1 es 1. Listo, vamos con menos. A cuadrado entre A cuadrado, ¿cuánto es? ¿Recuerdan? Una expresión dividida entre la misma expresión. A cuadrado B entre A cuadrado B. Recuerden eso, 5 entre 5, 1, 6 entre 6, 1, A cuadrado entre A cuadrado es 1, B entre B es 1. La respuesta es 1. Factor común polinomio. La misma palabra lo dice, factor común polinomio. O sea, si son 2 términos, ¿qué significa eso? Que el factor común va a estar separado por una suma o una resta. Bien, vamos a ver. Ejemplo. ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en común entre estos 2 términos? Acá hay 2 términos. Primer término más el otro término. Son 2 términos. Aunque recuerden que los términos están separados por suma o resta. Esto está dentro del paréntesis. Significa que este es uno solo y este es uno solo. O sea que hay 2 términos. Bien, ¿qué hay en común entre los 2 términos? X solamente existe aquí, pero no existe aquí. Bien, el factor común es el A menos B. Por eso que se le llama factor común polinomio. En realidad este es un factor común binomio, porque el factor común es un binomio, o sea, de 2 términos, 1 y 2. O sea que si es un factor común polinomio, ¿qué quiere decir eso? Que el factor común puede ser un binomio, un trinomio o más de 3 términos. Bien, vamos con la división. Abro paréntesis. A menos B entre
el factor común que es A menos B. Misma expresión dividida. ¿Cuánto le da eso? Una expresión dividida entre la misma expresión. Recuerde que eso es 1. La respuesta es 1. Más A menos B por X dividida entre A menos B. A menos B entre A menos B, esto es 1. Solamente me va a quedar X. La respuesta va a ser esto que está aquí. Todo eso. Factor común, polinomio. Seguimos con el segundo ejemplo de factor común polinomio. Primer término, segundo término, tercer término. Hay 3 términos. Hay que factorizar. Recuerden, ¿qué significa factorizar? Transformar una expresión algebraica en un producto. ¿Y qué es un producto? Una multiplicación. Bien, ¿cuál es el factor común aquí? X más 1, X más 1, X más 1. Hay 3X más 1 que se repite, por eso es el factor común. Bien, X más 1 tiene un exponente que es 3, un cubo, un cuadrado y elevado a 1. Así que tiene que ser el 1 aquí. Abro paréntesis. Vamos a hacerlo directo. ¿Se atreven a hacerlo directo? Vamos a hacerlo directo. X más 1, X más 1. Recuerden, una expresión. Recuerden, división de potencias de igual base. Aquí la base es X más 1. La base X más 1 se va a repetir la base. Así que vamos, en vez de utilizar paréntesis, vamos a utilizar corchete. Vamos a hacerlo mejor con paso para que entiendan. X más 1 elevado a 3, X, entre el factor común que es X más 1. ¿Cómo se resuelve eso? Vamos a resolverlo acá abajo. Bases iguales dividiendo, se repite la base. ¿Y qué pasa con los exponentes de la base? Se restan. 3. Le resto 1 que no lo veo aquí. 3 menos 1, 2. ¿Y qué pasó con la X? Se repite. Entonces esta es la respuesta de aquí. X más 1. Esto al cuadrado. Se repite la base. Se resta los exponentes 3 menos 1, 2. Y se repite X. Vamos con el otro. Más. Lo mismo. X más 1, la base al cuadrado. X más 1, la base elevado a 1. Se repite la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se resta. 2. Le resto 1 de aquí. Me va a dar 1. Pero recuerden que si no lo quieres poner, no lo pongas. Se entiende que hay 1 no hay. Y la Y entre 1 que no veo o entre 1 que está aquí, se repite la Y. Porque recuerden, si usted divide 5 entre 1, te da 5. 6 entre 1, te da 6. Y entre 1, da Y. Bien, más. X más 1 entre X más 1. Exponentes son iguales. 1 menos 1 da 0. Y toda base con exponente 0 siempre es 1. Recuerda eso. X más 1 entre X más 1. Un número dividido entre ella mismo, eso da la respuesta 1. Y cierro corchete. Y vamos a dejarlo así, pero en realidad eso tiene que seguir. Porque este problema, recuerden qué problema es cuadrado de un binomio. Y ustedes saben cómo se resuelve el cuadrado de un binomio. Así que como estamos dando el factor como un polinomio, estamos transformando una expresión a un producto. Así que vamos a dejarlo hasta aquí.